Bienvenido de nuevo a otro episodio de What's Up Prof. Hola Martín. Hola Walter. ¿Cómo te está yendo? Estoy muy bien, ¿y tú? Yo estoy bien, gracias. ¿Qué tenemos para hoy? Hoy vamos a hablar sobre la economía de Francisco. Esto encaja en este patrón del nuevo orden mundial, que refuta el hecho de que ya no es una teoría de conspiración. Me gusta eso. Abramos con una palabra de oración. Nuestro Padre Celestial, te agradecemos una vez más por unirnos al tener esta discusión sobre cosas importantes. Te pedimos que nos bendiga, ilumine nuestras mentes con el Espíritu Santo y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Martín, la gente dijo que volveríamos a la normalidad una vez que termine toda la pandemia. Y éramos de la opinión de que este es el comienzo del gran deslizamiento. Sí, pero tal vez lo malinterpretamos porque ellos dijeron que era la nueva normalidad. Sí, ellos dijeron que era un reinicio, pero dijimos que sería el gran reinicio del deslizamiento. Así que, Martín, siempre tratamos de correlacionar los eventos mundiales con la imagen bíblica. Y la imagen bíblica es tan sublime que necesitamos hacer eso nuevamente. Solo necesitamos orientar nuestras mentes en cuanto a dónde estamos en la corriente del tiempo. Sí. Y lo que está sucediendo es que algo está sucediendo allí, algo está sucediendo aquí y allá. Y parece inconeso, pero está articulado, todo se une. Y luego la Biblia es el catalizador que tú usas para ver cómo encaja todo esto. Sí, es como el plano, sí. Así que el título completo sobre esta charla de hoy es La economía de Francisco, parte 1, y los resultados de la guerra, no el resultado de la guerra, porque ahora mismo hay una guerra específica, y el momento de esa guerra específica es muy interesante, porque viene inmediatamente después de una crisis de salud en este planeta. Y esta guerra expone, si podemos poner eso en comillas muy fuertes, problemas económicos, problemas financieros en particular, los problemas de la línea de suministro, todo lo demás que debe rectificarse si desea restablecer el nuevo orden económico, social y religioso del mundo. Eso es todo si deseas tener un nuevo orden. Este es el escenario perfecto. Sí. Martín, tomemos este buen libro y leamos Apocalipsis capítulo 11. Ahora, Apocalipsis capítulo 11 es un libro muy fascinante. Es el tono de los eventos en el corazón del libro de Apocalipsis. Así que en el capítulo 10 tenemos la apertura del rollo sellado, que por supuesto es una referencia a Daniel, porque es el único libro sellado en la Biblia. Y tenemos que ser consistentes, ¿sí? Así que, en otra palabra, el rollo abriría nuestro entendimiento a los eventos proféticos en los últimos días. Luego, Apocalipsis, capítulo 11. Antes de eso, déjame decirte que los últimos días, el tiempo del fin, ahora, según el tiempo de Daniel, el tiempo del fin comienza al final de los 1260 días. Eso fue en el 1798, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó en el 1798? En el 1798 la bestia recibió la herida mortal. En otras palabras, perdió su estatura política. Eso fue lo que sucedió. Cuando Roma perdió su poder político, los estados papales fueron arrebatados. Fue convertido en estados seculares.
Y tú puedes ver este poder político, perdió su poder político, no el poder religioso. Estamos hablando del poder político que había llegado a su fin. Pero aprendimos en el libro de Apocalipsis que ese poder sería restaurado y que tomaría tomaría un tiempo restaurar este poder. Pero eventualmente, como fue en la Edad Media, cuando los reinos del mundo dieron su poder a la bestia, cuando la restauración esté completa, los reinos volverán de nuevo a dar su poder a la bestia. Antes de eso, se logrará alguna actividad clandestina. Ahora, cuando vamos a Apocalipsis 11, leemos sobre un conflicto entre este poder y la palabra de Dios. No vamos a hacer un estudio sobre el capítulo 11 de Apocalipsis. Solo vamos a ver algunos aspectos destacados. Por lo que hay una guerra contra la palabra de Dios en Apocalipsis 11. Y una nueva filosofía se introduce en el mundo, la filosofía de la Revolución Francesa, que promete la libertad de todo tipo de opresión. Y también promete la fraternidad. Sí, ¿no es interesante? Sí, ese amor fraternal. Amor fraternal. Entonces, en otras palabras, lo que sucede aquí es una filosofía que está encarnada en un sistema político, en una sola bestia, que eventualmente impregnará el mundo entero. Y finalmente culminará en que los reyes del mundo le den su poder a esta bestia. Así que cuando leemos aquí, esta guerra en contra de la palabra de Dios culminará básicamente en la erradicación de la palabra de Dios, pero luego tendrá una resurrección y todo el mundo tendrán la oportunidad de estudiar la palabra de Dios, por lo que las grandes sociedades bíblicas se formaron también en este periodo y la palabra de Dios salió al mundo. Pero este poder es el enemigo de Dios y está trabajando en las tinieblas. Ahora leemos el verso 7. Y cuando ellos hayan terminado su testimonio, esos son los dos testigos que representan el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. En otras palabras, hay una guerra contra la palabra de Dios. Y esta guerra está impulsada por un poder que es una bestia que representa un poder, un sistema político que sube de un pozo sin fondo. Es el abuso. O digamos así también, podría ser la tumba. Así que este poder que había recibido la herida mortal tiene una resurrección. Y con su filosofía hace la guerra contra el pueblo de Dios y contra la palabra de Dios. Y como hemos visto en los dos anteriores WhatsApp, ese ataque a la palabra también está infiltrándose y cambiando cosas de la Biblia. Sí. Bueno, si puedo usar esta terminología, es una embestida total. Sí, eso es lo que es. En cualquier caso, una vez que esta bestia ha surgido con su filosofía y básicamente en la oscuridad conquista el pensamiento del mundo e infunde al mundo su filosofía. En el capítulo 12 se nos presenta el poder con el que entra en conflicto. Es decir, ese poder que representa a Dios, es decir, la iglesia de Dios, por lo que nos da una breve historia de la iglesia de Dios a través de las edades, incluso en el momento en que profetizaron vestido de silicio, durante los 1260 años, días o años de supresión papal. Y luego nos dice que finalmente habrá un conflicto entre estos poderes del mal que están básicamente alimentados por el dragón
Y el versículo 17 nos dice, y el dragón se enojó con la mujer y se fue a hacer guerra con el remanente de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Así que ese es el pueblo de Dios. Así que hemos tenido el surgimiento de esta filosofía que culminó en un sistema político. Ahora Roma recibió su poder político en 1929, cuando Mussolini devolvió una pequeña porción simbólica de los estados papales. Y luego en Apocalipsis 13 leemos acerca de la historia de la bestia, lo que hizo, que persiguió a los santos y lo venció. Y es básicamente una reescritura conglomerada del capítulo de Daniel. Pero no tiene todavía un poder político completo, porque los reinos del mundo no le han devuelto ese poder. Pero está trabajando en la oscuridad. Así que esta bestia surge del abismo. Por lo que esto nos cuenta la historia, pero aquí tiene un representante que habla en su nombre, para que parezca que no es ella, pero en realidad es la bestia detrás de escena. Y esa es la segunda bestia de Apocalipsis, capítulo 13. Así que esta segunda bestia hará las cosas en nombre de la primera bestia, todo lo que la primera bestia pudo hacer abiertamente antes de que reciba la herida mortal, por lo que nos cuenta en esta historia dramática acerca de este enemigo particular de Dios. Y una vez fue, y luego tenía una herida mortal, y no era o parecía no ser. Parecía tener una herida mortal. Apocalipsis dice que en realidad no tenía una. Es una herida falsa, pero parecía tener una. Y parecía no estar en el escenario, pero luego se eleva y aparece en el escenario. Ahora, en Apocalipsis capítulo 14, leemos sobre el conflicto entre esta mujer de Apocalipsis capítulo 12, que es la verdadera iglesia de Dios, y finalmente el remanente, y el sistema, y cuál es el mensaje final de advertencia, y los mensajes de los tres ángeles están en el capítulo 14, ¿sí? Y luego el resultado de eso lo leeremos en los capítulos 15 y 16. ¿Qué sucede al final de ese mensaje? Las plagas caen, etc. Y luego vamos en una sesión escatológica. Ahora dijimos en un estudio anterior del libro de Apocalipsis que está escrito en una estructura quiástica, por lo que a menudo salen las cosas al revés. Por lo que Apocalipsis 17 y 18 parecen estar fuera de sincronización, porque las cosas suceden en el 17, mientras que en el 18 en realidad procede a lo que sucedió allí. Así que debemos tener eso en cuenta, pero no queremos hacer un estudio de Apocalipsis ahora. Queremos concentrarnos en este estudio en particular. Ahora, ¿qué sucedió en Apocalipsis 17? Ahora, en este estudio de Apocalipsis se muestra el gran juicio de la gran ramera y nos dice que este sistema de prostituta, que también resulta ser una bestia o un poder político, es en realidad el poder líder de Babilonia. Así que en el verso 5 leemos: y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces ella es la madre de todas las rameras y colectivamente se les llama Babilonia. Ahora, una ramera es una mujer de mala reputación. Es una iglesia o un sistema religioso que está en apostasía en cuanto a lo que concierne a Dios. Pero ella es la madre de todos. Entonces, eso nos dice que en cualquier concilio, ya sea de unidad económica o religiosa, de cualquier tipo, habrá una figura materna. Y esa también es una figura de bestia, porque también es una figura política. Entonces, ¿cómo se unen todos?
Y nos dice algunos detalles acerca de esta mujer, que estaba ebria con la sangre de los santos. Eso nos lleva de vuelta al cuerno pequeño de Daniel capítulo 7. Así que no deberíamos tener el problema de saber con quién estamos lidiando. También se siente en 7 colinas, lo cual es algo bastante descriptivo. Sí, es muy claro. Y descenderemos hasta el tiempo cuando ella pasa de esta etapa a la etapa donde no era y a la etapa donde llega al escenario de ahora. Ok, y leemos en el verso 10, donde dice: y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. No vamos a entrar en ese estudio bíblico en cuanto a cuál es exactamente esa secuencia. Hay otro estudio sobre eso. Pero en el verso 11 dice: y la bestia, el poder político, que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Aquí tiene una descripción muy breve de toda su historia. Era un poder de bestia. En otras palabras, ejercía poder político sobre los reyes de la tierra. Entró en una etapa cuando tenía una herida mortal. Entonces ascendió de ese pozo sin fondo mortal y se fue a hacer la guerra contra la palabra de Dios y contra el pueblo de Dios, como leímos en el capítulo 12, y particularmente el remanente. Sí, ese es el mensaje que se menciona. Y luego podemos seguir el resto en la pantalla, solo para preparar el escenario para lo que está sucediendo. Así que veamos Apocalipsis 17:12. Y los 10 cuernos que ha visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Ese es un versículo muy interesante, porque si aún no han recibido poder, eso significa que ellos tienen algún poder. Bueno, de lo contrario no serían reyes, pero no están ejerciendo ese poder junto con la bestia. Y solo cuando está en total armonía con la bestia, tienes un poder legitimado. Recuerda que hablamos de Jehu, ese quien tenía el gorro frigio que estaba sujeto a los salmaneses, y él tenía el poder de gobernar juntos con los salmaneses como un espíritu libre e independiente, sujeto a ciertas reglas y regulaciones. Ok, así que los 10 cuernos. Ahora sabemos que las potencias europeas se conocían como 10 cuernos y antes discutimos esto. Ya sea que estemos tratando aquí con 10 cuernos y todas las naciones que surgieron después de ellos, o si estamos tratando con la división del mundo en 10 regiones, es irrelevante. Es un símbolo del mundo entero que gobernará junto con la bestia durante una hora. Con la bestia. Ahora, ya sea que se trate de un tiempo profético o sea que se trate de una mención de un periodo corto en particular, que a veces es el caso en la Biblia, no es realmente de tanta importancia, porque el hecho es el asunto de que los 10 cuernos recibirán poder una hora con la bestia, y para poder hacer eso deben adoptar la filosofía de la bestia. ¿Correcto? Sí. Entonces ellos también tendrán que tener la misma mentalidad. Eso es exactamente lo que dice el siguiente verso. Si miras Apocalipsis 17:13, dice que tienen una mente. En otras palabras, han sido bien adoctrinados durante los movimientos en la oscuridad. Y luego que ellos hacen, dan su poder y fuerza a la bestia. Por lo que esto queda bastante claro a partir de esta declaración, de que tenían poder, ejercían poder secular. Pero el verdadero poder, según la bestia, solo está allí cuando
La espada secular se combina con la espada religiosa. Entonces tienen el verdadero poder. Porque entonces también controlan la adoración. El libro de Apocalipsis trata sobre adoración. De hecho, toda la Biblia trata sobre adoración. Sí, ¿quién es la autoridad? ¿Quién es la autoridad en esa adoración? Entonces tendrán una mente y darán su poder y fuerza a la bestia. En otras palabras, ellos usarán el poder del Estado para hacer cumplir los dictados de la bestia. Y este poder de la bestia hace que parezca que es la voluntad de Dios. Sí, pero en realidad es su voluntad, que en realidad es la voluntad del dragón, porque el dragón le dio un asiento y el poder y gran autoridad. Ahora, ¿qué ellos harán, Martín? Una vez que hayan dado su fuerza y poder a la bestia. Esto es muy aterrador. Estos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Así que, ¿con quién hará la guerra? Con el pueblo de Dios. Y, de hecho, están haciendo la guerra contra el pueblo de Dios. Sí, contra el pueblo de Jesús y contra su palabra. Y me dice que el agua que viste, donde se sientan, son personas y multitudes y naciones y lenguas. Ahora, Martín, cuando te sientas, tú gobiernas. Ellos se sentaron en la silla de Moisés. Jesús dijo, refiriéndose a los fariseos, en otras palabras, gobernaban sobre la gente. Así que cuando te sientas, por ejemplo, cuando Pilato entró en el pretorio para permitir un juicio, se sentó. Entonces, ¿dónde se sienta este poder gobernante? Se siente entre los pueblos, las multitudes, las naciones y lenguas. Ella es un poder universal. Ya sea que la veamos o no, es irrelevante. De acuerdo con esto que dice la Biblia. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Es muy fascinante, Martín, porque justo antes de esto, eran de una mente y dieron su poder a la bestia. Ellos estaban unidos. ¿En oposición a quién? A Cristo y su pueblo. Y serán vencidos. En otras palabras, se darán cuenta que han sido engañados cuando sean vencidos, porque obviamente la bestia les prometió la victoria, ¿sí? Pero se darán cuenta que han sido engañados y debe venir un cambio de actitud. Desafortunadamente, ese cambio de actitud es demasiado tarde para ellos. Sí, porque el periodo de gracia se ha cerrado. Por lo que esos 10 cuernos que se originaron en la bestia, los que le dieron su poder a la bestia, se volverán contra ella y la odiarán. Y la dejarán desolada y desnuda, y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Eso es fascinante. Ahora, el castigo por prostitución en el Antiguo Testamento era apedrearla. Sí, a menos que fuera la hija de un sacerdote, entonces estaba ardiendo con fuego. Así que esto nos dice que esta ramera está asociada a un sacerdocio. Ella es sacerdote de alguien, ella es la hija de alguien, es a saber, el dragón. Jesús dijo, Dios es tu padre o el diablo es tu padre. Porque Jesús les dijo a los fariseos, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Entonces ella es la hija de ese padre y será quemada con fuego. Eso en realidad es una sinopsis de todo lo que sucede en el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto en sus corazones cumplir su voluntad. Nuevamente aquí estamos hablando de la voluntad permisiva de Dios. Y de ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia. Dios está permitiendo esto. En otras palabras, Dios está permitiendo
de lo que vamos a hablar hoy en este episodio. Dios lo está permitiendo. Podemos gritar y gritar tanto como queramos, pero ese es el plan del diablo. Y Dios lo está permitiendo. ¿Por qué lo está permitiendo? Bueno, para que todo su plan lo muestren a Él como el verdadero Dios, como el Señor de señores y Rey de reyes. Y para permitir que las personas tomen una decisión informada. Sí, no puedes echar para atrás y decir que no sabías. Exactamente. Así que esto debe ser muy prominente. Y es por eso que Dios lo permite. Y para estar de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Puedo por lo tanto concluir, Martin, que cuando los reyes aún no habían dado su poder a la bestia, eso estaba mucho más en línea con la voluntad de Dios que antes de darle su poder. Sí, definitivamente. Y también son esas palabras hasta que se cumplan las palabras de Dios. Él dijo que esto sucedería y está proféticamente allí. Así que en el fin, tú no puedes ignorarlo. Y esto es tan fascinante. Así que Martin, cuando miras esto y dice, hasta que la palabra de Dios se cumpla. En otras palabras, la profecía se cumplirá. Sí. Ahora, hemos estado hablando de esto durante años. Y aquellos que se oponen a esta filosofía, a esta imagen bíblica, gritarán teoría de conspiración. Y han gritado teoría de conspiración. Y han escrito teoría de conspiración con tantas cosas, con náuseas. Me pregunto qué dirán cuando la conspiración resulte ser un hecho comprobado. Sí. Por los criterios bíblicos, sí, de la máxima autoridad. Y resulte ser cierta. Entonces no pueden decir, disculpa, nos equivocamos. Estarán llorando, lamentándose y rechinando los dientes. Y la mujer que ha visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Martin, solo hay una iglesia que se llama ciudad, incluso en sus propias filas. Y esa es la iglesia de Roma, que reina sobre los reyes de la tierra. Así que incluso si no parece que esté reinando en este momento, porque aún no se le ha dado el poder, ella reina, sí. Todos están haciendo sus órdenes, sí. Y este es un cuadro profético, nos guste o no. Y es así como es, porque Dios lo dijo y por lo tanto es así. Así que no puedes alejarte de eso. Así que ahora, con esa breve introducción, vamos a saltar ¿dónde estábamos en la corriente del tiempo? Aquí está The National Catholic Reporter, el 29 de marzo de este año. ¿Por qué la economía de Francisco puede desarrollar una nueva economía y crear un mundo mejor? Martín, solo ese título en sí mismo está creando un reino en este mundo. En la tierra sí, en este momento sí. La Biblia dice sobre el reino de este mundo, sí, que será destruido, que no quedará nada más que polvo y cenizas. Y si eres amigo de Él, tú serás destruido porque tú eres enemigo de Dios, sí, pero por tu propia elección, Así que ese es solamente el título por Reportero Católico Nacional. Y esto habla de que es un problema grave porque está en oposición directa a lo que dice la Biblia. Entonces, ¿cómo se ve este mundo mejor según ellos? El Francisco aquí es el homónimo del Papa San Francisco de Asís. La idea es desarrollar una nueva economía para el siglo XXI que responda a los desafíos de nuestro tiempo. Cristianos, judíos, musulmanes, budistas, hindúes, confucionistas, líderes indígenas, filósofos seculares. Paren ahí. ¿Qué acabamos de leer? Ella es la madre de las rameras, sí. ¿Y cuál es la ramera? Bueno, es este sistema apóstata, sí. Ok. Los filósofos seculares han encontrado una y otra vez que hay perspectivas comunes sobre cómo proceder por los intereses comunes globales, el bien común.
Recomendamos encarecidamente la gran alegría de profundizar en las enseñanzas sociales de la Iglesia, comenzando con las recientes encíclicas. Los jóvenes de Asís y nuestros propios estudiantes de todo el mundo están de acuerdo de todo corazón. No es tan frecuente que uno llegue a involucrarse intensamente con los pensamientos de Aristóteles, Jesús, Tomás de Aquino, Francisco de Asís, el patriarca ecuménico Bartolomé de Constantinopla, el gran imán Sheikh Ahmad Al-Tayeb de la Universidad de Al-Azhar y el Papa Francisco. Martín, si tienes a Aristóteles allí y a Jesús en la misma oración, ¿hay armonía ahí? ¿O hay un gran conflicto en eso? Sí. Tú no puedes poner esos dos en el mismo nivel. Ok. Ahora, si tú quieres poner a Jesús en esa categoría, junto con Tomás de Aquino, que dice que no hay pecado, que los pobres pueden tomar lo que ellos quieran de otra persona, entonces en realidad hay un mandamiento que dice no codiciará la cosa de tu prójimo, pero Tomás de Aquino, según él, dice que es santo, que se puede robar y eso está bien bajo esas circunstancias. Jesús dice, si quieres tener vida, guarda los mandamientos. Así que aquí tenemos una dicotomía, sí. Y agregar a Aristóteles a la mezcla es absolutamente asombroso. Por lo que este Jesús no puede ser Jesús de Nazaret. Debe ser otro Jesús, Martín. ¿Podría ser Barrabás? Hablaremos de eso en otra etapa. Pero también es interesante. Tú puedes ver la base que quieren decir que esta economía puede reunirlo a todos. Y esto se basa en las encíclicas recientes del Papa. Sí. La que fue, y la leímos aquí, Fratelli Tutti, que esa es la fraternidad del amor fraternal, y Laudato Si, que habla del medio ambiente y todo esto. Sí, es así como todo esto se une ahora. Ahora, cuando leemos el capítulo 17, leemos sobre los dos aspectos de este poder. Ella es una bestia, es un sistema político, pero ella también es una ramera. Sí, de hecho, es la madre de las rameras. Es un sistema religioso. Así que esto aquí me parece a mí que es un indicador de que el sistema religioso está completamente a bordo. Es así. Y esto pasará al final. Y el sistema político debe subir a bordo, dando su poder a la bestia. Y eso es lo que estamos esperando. La primera ya se cumplió, que es el religioso. Ahora, hace un par de años, ¿quién se imaginaba que esto podría cumplirse a estas alturas? Sí, yo ni siquiera pensaría eso, incluso hace 3 años, porque esto no estaba tan claro. No estaba tan claro, ¿no? Y cuando yo me casé, bueno, la familia de mi esposa no asistió a la boda porque yo era del poder de la bestia. Así que las enseñanzas sociales de la Iglesia hacen posible que todos se unan a esta conversión de 2000 años. Esta conversación puede ser un trampolín para un mundo mejor. Ese es el verdadero objetivo de la economía de Francisco. Entonces, esta utopía de la que está hablando es en realidad la gran pesadilla que traerá esa situación en la que los reyes del mundo realmente comenzarán a odiarla y la destruirán. Ese es el momento como el que nunca fue, de problemas, sí, pero estaremos atrapados en el medio. Pero una vez que le hayan dado su poder a la bestia, va a ser la guerra contra el pueblo de Dios, sí. Así que debemos estar al borde de ese evento. Estamos muy cerquita, al filo de la navaja. Así que, ¿cómo se crea una gran crisis? Una de las cosas es introducir una crisis alimentaria. Sí, también ese es el resultado de esta guerra. Ok, entonces tú necesitas tener un precedente para explicar las crisis alimentarias. Ahora están hablando del cambio climático, pero siguen llegando a pesar de sus argumentos a favor de sus teorías sobre el cambio climático, ¿cierto? Y aunque hemos discutido muchas veces esto, los hechos y las filosofías simplemente no parecen encajar. Así que necesitamos otra crisis. ¿Qué tal acerca
de una crisis de la línea de suministro. ¿Cómo eso afecta a la crisis alimentaria? Ok, ellos introducen otra calamidad, otra forma de caos, a partir de cual crea el orden que desea. Quiero decir, si entramos en la pandemia, ya ellos habían comenzado esta crisis alimentaria sobre las líneas de suministro. Bueno, aquí hay una buena discusión que tuvo lugar en WION. Y es interesante que este canal fue prohibido por un tiempo y luego apareció. Sí, YouTube los prohibió. Y luego hubo tal protesta que dentro de 12 horas el canal se restableció en YouTube. Bueno, escuchemos qué tienen que decir. Esta guerra, señoras y señores, nos está desangrando a todos. ¿Tú tienes coches en casa? ¿En qué te ejecutan? ¿Petróleo, gas? ¿Estoy adivinando? Sacar ese auto será más caro gracias a la guerra de Ucrania. Tú puedes ver que casi el 12% del petróleo del mundo proviene de Rusia. Se encuentra entre los 3 principales actores del mercado petrolero y este país ahora está en guerra. ¿Qué tan caro es exactamente? Hablemos de la India. El Banco de la Reserva de la India dice que cada aumento de 10 en los precios del crudo agrega aproximadamente un 0,5% a la inflación. Básicamente, la devastación de Ucrania significa inflación para ti. Esta guerra ha interrumpido la cadena de suministro mundial de aceites de girasol y pronto las cocinas de todo el mundo volverán a sufrir. Tomemos como ejemplo la India. Más del 70% del aceite de los girasol es importado. 318,000 toneladas de envíos de girasol desde la región del Mar Negro a la India están atascados. Los informes también dicen que los precios del aceite comestible podrían subir en unas semanas, lo que significa que cocinar en casa será más caro. Comprar afuera también será más caro. Ucrania también suministra maíz. De hecho, es uno de los 5 exportadores de maíz del mundo. En el 2019, Ucrania comercializó 35,9 millones de toneladas métricas de maíz. Rusia 2 es un gran jugador junto con Ucrania. Representa el 19% de los suministros de maíz del mundo. Esta guerra tendrá un efecto dominó en el costo del jarabe de maíz, las hojuelas de maíz y hasta las palomitas de maíz. Ucrania, por cierto, es el mayor proveedor de maíz de China. Luego nosotros, el trigo. Rusia es el mayor exportador mundial de trigo, que representa el 20% de las exportaciones mundiales. Los suministros de Ucrania son el 10% del trigo mundial. En el 2021, el 70% del trigo de Rusia se destinó a Asia Occidental y África. Esta región pronto tendrá que pagar más por harina, pasta, pan de pita, pizza, básicamente todos los productos a bases de trigo. Bueno, tenemos una crisis alimentaria y todas las naciones del mundo hablan de una crisis alimentaria y ahora tenemos una crisis energética. Ahora, Martín, es interesante que no hace mucho tiempo, de hecho, bajo el gobierno de Trump, América estuvo totalmente independiente en términos de su petróleo, sí. Y esto cerraron inmediatamente cuando asumió la nueva administración. Sí, es casi como una preparación para una crisis. Sí, era casi como si se estuvieran preparando para un plan. Sí. Y el suministro de alimentos, por lo que tú necesitas algo muy específico, porque el suministro de alimentos no se puede explicar solo con las exportaciones de Rusia y Ucrania. Hay otras naciones que pueden tomar el relevo. Estados Unidos es un gran productor de granos. Muchos países tienen la capacidad de producir granos. Así que debe haber algún otro factor. Y por supuesto, fue el fertilizante. Porque uno de los componentes del fertilizante aparentemente proviene en gran parte de Rusia. Por lo que afecta a la agricultura en todo el mundo. Así que en otras palabras, lo que dicen es que no existe un país independiente. Todas las cosas están interrelacionadas. Uno estornuda allá y el otro lo tiene aquí. Ahora, ¿cuánto han planeado esto? Por décadas. Sí, es decir, que tú ves que todo esto es parte del viejo orden mundial. Sí. Si tú tomas la situación solo en nuestro propio país, cómo cambiaron muchas leyes hace años en cuanto a lo que se permitía cultivar, en términos de, digamos, cualquier cosa de madera, por ejemplo. Ahora, esto tenía que venir de esta región, este grano de esta región, y vamos a concentrar todo en esto, y esto vendrá de otro país, de Australia, por ejemplo. ¿Vamos a hacer esto? No vamos
hacer nuestro propio acero, vamos a exportar el hierro e importar el acero, somos interdependientes. Sí, y eso es parte de la revolución industrial. Entonces, ellos cocinaron todo este escenario para que cuando quieran implantar este nuevo, todo ya esté en su lugar. Por lo que hicieron que el mundo fuera tan interdependiente que tú no puedes remover un diente de la rueda sin destruir la máquina. Eso es lo que hicieron, sí. Puede que nunca más haya un momento en que una nación sea autosuficiente. Ese era el plan. Ahora tenemos que introducir una crisis, porque las naciones se aferran a su soberanía. Y esa soberanía tiene que desaparecer. El poder debe entregársele a la bestia y luego tendrás un poder centralizado. Así que primero debes tener dolor para que puedas producir la ganancia. Orden a través del caos. Ok, así que vemos que estas cosas ya están picando y ya son parte del tejido social. España permite racionamiento de supermercados para evitar desabastecimiento. Los supermercados españoles pueden racionar legalmente las compras de ciertos productos por parte de los consumidores bajo una nueva disposición publicada el miércoles en el Boletín Oficial del Estado. El texto que dispone legalmente la portada dice que las restricciones se pueden aplicar excepcionalmente y cuando existan circunstancias extraordinarias o medidas mayoritarias que lo justifiquen. España ha estado luchando con una ola de malestar social por la inflación galopante y el aumento de los precios, con camioneros en huelgas, paros en la producción, protestas masivas de agricultores y pescadores, aumentos en la energía solar. Los precios también han llevado la tasa de inflación de España a un máximo de 37 años, saltando al 9,8 en marzo, desde 7,6 en febrero. ¿Qué es esto? Eso es un problema grande, Martín. Bueno, en realidad es un problema mundial, sí, no solamente en España, no importa en qué país esté. Y es interesante, como lo que acabas de decir anteriormente, que todavía hay dolor con nosotros. Tú sabes, ellos deben producir ese dolor para obtener ganancias. Bueno, no creo que esto pueda funcionar. Si tú tomas dos islas del Pacífico que estaban en guerra, por ejemplo, necesitabas los superpoderes para entrar en conflicto entre sí, o potencialmente entrar en conflicto entre sí, para hacer que esto funcione. Y usar la pandemia, donde ya había este tipo de racionamiento. La gente se ha ido acostumbrando a esto. Sí, han sido condicionados. Ahora, hay otro efecto aquí. Cuando comienzas a introducir escasez, entonces tienes situaciones de pánico. Ahora, ¿qué pasa si puedes usar esta escasez para controlar también el comportamiento? Eso es lo que va a suceder. Así que es posible, Martin, que pueda vincular estas cosas de tal manera que pueda controlar el comportamiento social. Sí, definitivamente es ahí a donde ellos se dirigen. Así que una de las cosas que tendrías que probar es la obediencia civil. Sí, es así. Así que tú necesitas crear alguna situación donde tú puedas probar la voluntad de un ciudadano para cumplir con ciertos problemas de obediencia civil. Y creo que introdujeron uno durante la pandemia. E introdujeron un certificado que te da acceso económico o exclusión según tu elección. Es mejor que estés en armonía con la bestia. O que, bueno, todavía tienes tu elección, pero si no estás en armonía con ella, te excluimos, te sacamos. Ok, el diablo justifica esa elección, Martin, porque Dios hace algo muy similar. Dios dice, o cumples con mis mandamientos, o tú serás eliminado. Entonces, Él está intentando lo mismo. Él está diciendo, tú cumples con mis mandamientos, o tú serás eliminado. Él tiene una deficiencia. Su eliminación es temporal. La eliminación de Dios es permanente.
Time, la guerra en Ucrania está creando la mayor crisis alimentaria mundial desde la Segunda Guerra Mundial, dice la ONU. Así que no es solamente un problema de España, ni tampoco del Reino Unido, es algo universal. El jefe de alimentos de la ONU advirtió el martes que Ucrania ha creado una catástrofe, además de otra catástrofe, y tendrá un impacto global más allá de todo lo que hemos visto desde la Segunda Guerra Mundial, porque muchos de los agricultores ucranianos que producen una cantidad significativa del trigo del mundo están ahora luchando contra los rusos, por lo que el grano ucraniano desaparecerá y todas las naciones se verán afectadas. Incluso las naciones que importan su propio trigo o su propio grano. Sí, absolutamente. Incluso esas. Tal vez tendrán que exportarlo a naciones que dependen totalmente del grano de Ucrania. Así que Martin, entonces, haría imposible en términos de disponibilidad y precio fertilizar sus tierras. ¿Eso se sumaría a la crisis alimentaria? Oh, sí, definitivamente, porque incluso los que lo producen tienen un problema. Este es el conflicto perfecto. No tenemos que leerlo todo. La guerra en Ucrania está convirtiendo la canasta de pan del mundo en líneas de pan para millones de sus habitantes. Bueno, la canasta de pan del mundo, en términos históricos, no era necesario para Ucrania, pero más para los Estados Unidos y algunos países del este como China, etc. Pero al menos calificaron diciendo que para millones de personas en el mundo, mientras devastaban países como Egipto, que normalmente obtiene el 85% de su grano de Ucrania, y el Líbano, que obtuvo el 81% en el 2020, Beasley dijo. Ucrania y Rusia producen el 30% del suministro mundial de trigo, el 20% de maíz, el 75 a 80% del aceite de semillas de girasol, y el Programa Mundial de Alimentos compra el 50% de sus granos, dijo. Esto es importante. Entonces, ¿dónde están los otros países que producen estas cosas? Ahora, Martin, yo no quiero cuestionar esto. No quiero cuestionar estas estadísticas que dan aquí. Pero he estado en este mundo durante algunos años. Y no es así como aprendí mi historia. Si tomas, por ejemplo, la situación de Sudáfrica, Zimbabue era la canasta de pan de África y producía una gran cantidad de maíz. Y Sudáfrica era un productor masivo que exportaba muchos de sus productos básicos. Y si observamos esa economía y lo que sucedió particularmente en Zimbabue, entonces esa situación se ha eliminado. Me pregunto, mirando atrás, tratando de encajar esta imagen, donde fue necesariamente eliminar algunos suministros, ¿no fueron los agricultores atacados en particular en Zimbabue, por ejemplo? Sí. Ellos quieren hacer que todo dependan de otra cosa. Sí. Parece que los agricultores son el objetivo de muchas de las acciones sociales que se están llevando a cabo en el mundo. Bueno, escuchemos lo que el presidente Biden tiene que decir sobre este asunto. Con respecto a la escasez, sí, lo hicimos, hablando de alimentos. Y va a ser real. Los precios de estas sanciones no solo se le imponen a Rusia, se imponen a una gran cantidad de países, incluidos los países europeos y nuestro país también. Y tanto Rusia como Ucrania han sido el granero de Europa en cuanto a trigo, por ejemplo. Solo pongo un ejemplo. ¿Qué tan alto cree que pueden subir los precios del petróleo en la bomba? Escucha, hay mucha incertidumbre al respecto. No son tan altos en términos reales como lo eran a principios del siglo. Y ya sabes, es concebible que puedan subir más.
La familia de Mike Gunderson ha estado cultivando trigo, soyas y maíz en esta tierra desde la década del 1950 y espera que el clima se convierta en una bola curva en la agricultura, pero no una guerra. Todas las cosas en Ucrania, hay tanta volatilidad en el mercado de fertilizantes. Estados Unidos importa fertilizante para CRISP por el valor de 10.300 millones de dólares. Millones de esos provienen de Rusia, que ahora está fuera del mercado. La Asociación de Cultivadores del Trigo de Minnesota dice que los agricultores colocan fertilizantes al menos 2 veces al año. Hay muchos fertilizantes que son 4 y 5 veces más caros que hace un año. Los fertilizantes superan dramáticamente la tasa de inflación. La prohibición de fertilizantes en Rusia está programada para durar hasta el fin de año y aunque la oferta ya es escasa este año, es el futuro que preocupa a muchos. Los precios de la gasolina están elevando el costo de los alquileres de botes, dejando a capitanes como Cody Kennedy con 2 opciones: cancelar o no rentarlo, aumentar los precios. Los aumentos no solo se afectan a la industria turística, desde nuestro barco que van a pescar hasta nuestros camiones que entregan productos, todo lo que usamos para operar nuestro negocio va en un aumento de al menos 35%. Nelo Catarino dirige la empresa camaronera de Galveston. Él dice que pasar esos precios al consumidor no es una opción confiable, debido a que el consumidor en algún momento dejará de comprarlos. Se convierte en un efecto dominó en el que las plantas tienen que despedir a empleados. Sabes que los camiones dejan de moverse. Bueno, están impulsando la agenda de escasez de alimentos. Y hace unas semanas o meses escuchamos historias similares en nuestro propio país y advertencias al respecto. Y también tuvimos el año pasado una situación así y cómo esto afectó los suministros de alimentos. Así que esto parece ser una guerra en las líneas de distribuciones y suministro. Aquí hay un artículo en The Hill. Biden advierte sobre el riesgo de escasez de alimentos por la invasión de Rusia y Ucrania. ¿Y qué dijo? Hablamos sobre escasez de alimentos y que va a ser real. El precio de estas sanciones no solo se impone a Rusia, sino que también se impone a una gran cantidad de países, incluidos los países europeos y nuestro propio país. Él dijo eso, sí. Biden dijo esto en una conferencia de prensa desde Bruselas, donde tenía una reunión con la OTAN, con los líderes de la OTAN. La administración advirtieron que la invasión de Rusia amenaza con poner peligro en la seguridad alimentaria para el Medio Oriente y África en particular. Ahora, intenté comprar fertilizante en nuestro propio país el otro día, solo para ver cuál era la situación. Y era prácticamente imposible de obtener. Había sido comprado en masa por los agricultores y ahora no había ninguno. Y particularmente algunos de los componentes en el fertilizante, digamos, vienen de Rusia o por lo tanto el fertilizante no estaría disponible. Así que esto es una receta para la escasez de alimentos. Y la Biblia dice que habrá escasez de alimentos, Martín. Dice que sí. Dice que habrá hambrunas y pestilencias. Todas estas cosas serán parte del fin. Pero la gran señal es que le darán su poder a la bestia. Sí. Y una vez que se haya hecho esto, el próximo paso será la guerra contra el pueblo de Dios, contra Jesús y su verdad. También eso me dice que todos los que eventualmente ahora tienen todo este caos en el mundo, que el mundo está frenético, se mantendrán unidos porque tienen un enemigo en común. Cuando vayan en contra del pueblo de Dios, intentarán encontrar un enemigo en común y debe ser sobre la base de algún aspecto religioso con el que estén claramente conectados con su agenda. Así que, Martín, la Biblia también nos dice que uno de los mecanismos para introducir este muro será hacer imposible que aquellos que no siguen los dictados de la bestia compren o vendan. Así que necesitamos una reestructuración del sistema financiero mundial para lograr eso. Entonces, un nuevo orden también requiere un sistema financiero. Estas son teorías de conspiración. Bueno, eso dijeron.
Y me pregunto si aquellos que afirmaron que eran teorías de conspiración están practicando ahora mismo la filosofía del avestruz, metiendo la cabeza en la arena. Así que escuchemos algo de lo que se habla sobre este tema en el mundo. Aquí está el presidente Biden, que se dirige a una mesa redonda con empresas líderes. Está bien, veamos esto. Rusia está sugiriendo que Ucrania tiene armas biológicas y químicas en Ucrania. Eso es un suspiro claro de que está considerando usar ambos. Ya usó armas químicas en el pasado y debemos tener cuidado con lo que está por venir. Él sabe que habrá graves consecuencias debido al Frente Unido de la OTAN. Pero el punto es que es real. Lo que quiero mencionar muy rápidamente a todos ustedes es uno de estos puntos que es más probable que use, en mi opinión. Es un ciberataque. Tiene una capacidad de ciberataque muy sofisticada, pero hoy mi administración emite nuevas advertencias en base a la inteligencia en evolución Rusia y puede estar planeando un ataque cibernético contra nosotros. Como dije, la magnitud de la capacidad cibernética de Rusia es bastante consecuencia y el gobierno federal está haciendo su parte para prepararse para estar listo, pero según la ley de los Estados Unidos, como todos recuerdan, el sector privado decide en gran medida las protecciones, es decir, tomará sus fuentes de protección. Pero permítame aclararle algo, no es solo de su interés. Lo que está en juego aquí es la potencial seguridad cibernética de la nación. Es el interés nacional lo que está en juego y respetuosamente sugiero que es una obligación patriota que invierta tanto como pueda y vamos a ayudar que se desarrolle de una manera tecnológica para hacer frente a la capacidad cibernética con ataques cibernéticos. Primero, proteger a sus propias empresas. Segundo, es fundamental ya que usted como proveedor de servicios críticos de lo que dependen los estadounidenses, desde energía hasta agua limpia, y finalmente su papel que puede desempeñar para ayudar a garantizar la privacidad de todos los estadounidenses. Por ejemplo, los bancos pueden activar la seguridad cibernética de forma predeterminada para cada cliente para que los datos financieros de los Estados Unidos estén seguros, y nos preparamos para ayudarlo, como dije, con las herramientas y la experiencia que poseamos. Si está listo para hacerlo, pero es su decisión en cuanto a los pasos que tomará y su responsabilidad de tomarlo, no la nuestra. Sabe que estamos en un punto de inflexión en la economía mundial, no solo en el mundo de la economía, en el mundo cada 3 o 4 generaciones. Como me dijo uno de ellos, me dijo el otro día, uno de los altos militares en una reunión el otro día, que 60 millones de personas murieron entre 1900 y 1946 y desde entonces establecimos un orden mundial liberal y no ha ocurrido en mucho tiempo. Muchas personas mueren, pero no cerca del caos, y ahora es el momento en que las cosas están cambiando. Vamos a hacer un nuevo orden mundial y tenemos que liderarlo, tenemos que unir al resto del mundo. Él dijo que van a hacer un nuevo orden mundial y que ellos tienen que liderarlo. Incluso dijo que ha habido un nuevo orden mundial desde la Segunda Guerra Mundial. Sí. Entonces, esto se ha introducido gradualmente, así que cada crisis se ha utilizado para introducir algo nuevo. Y ciertamente no dejarán pasar esta buena crisis sin usarla al máximo. También dijo que habrá un ciberataque. Klaus Schwab dijo eso también. Sí. Ellos tuvieron sesiones de capacitación en cuanto a cómo lidiar con eso. Sí, tal como tenían escenarios de entrenamiento para la pandemia. Y se materializó. Ahora, lo que es interesante es que él dijo que tendrás que prepararse. Lo ayudaremos, pero no nos responsabilizaremos. Sí, es tu trabajo. Así que cuando choquen el sistema, tiene que haber un chivo expiatorio, sí. Y todo el mundo sabe cuál es el chivo expiatorio, excepto ellos, ¿verdad? Bueno, estuve en una conversación hoy con alguien y escuché que el ministro anunció que una nueva variante está en camino y que estará aquí muy pronto. Se negó a dar la fecha exacta, cuándo llegaría o en qué tren llegaría.
¿Y exactamente a qué hora? Pero tenemos lo mismo aquí. Y hay algo que viene, ellos se niegan a dar la hora exacta o la fecha exacta, pero vendrá. Sí, mira, ya hemos visto algunos de estos ciberataques. Hemos tenido uno en Sudáfrica, por ejemplo. Una de las principales empresas de mantenimiento de registro en Sudáfrica tuvo una brecha cibernética. Y luego enviaron correos electrónicos para informarle que algunos de sus datos pueden ser utilizados por estas personas para robar la identidad, por lo que estás comprometido. Ahora, cuando esto sucede, ahora imagínate juntando todo esto. Así que tú tienes una crisis alimentaria. Tiene una crisis de producción cuando se trata de alimentos y tiene una crisis en la línea de suministro. Y hemos visto que los ataques cibernéticos se han utilizado para crear una crisis en la línea de suministro. Hubo ataques en los Estados Unidos en la línea de suministro de petróleo. Podrían atacar la red eléctrica y ahora advirtió que podrían atacar el sistema bancario. Que eso significa que si hubiera un ciberataque cibernético no tendría acceso al dinero y eso crearía una cantidad de caos. Y estamos construyendo una receta para el caos aquí. Y de este caos debe surgir un nuevo orden mundial que nunca más puede permitirse que los países estén interconectados y que vayan a la guerra entre sí. Solo una mente. Y dan su poder a la bestia. Mi opinión personal es que están jugando este juego de acuerdo con un guión muy bien ideado. El arte de la guerra, sí. Aquí hay un artículo de la revista Forbes. Rusia y China están liderando un nuevo orden mundial. El ministro de Relaciones Exteriores ruso dice: una reunión del miércoles en China entre los ministros de Relaciones Exteriores de Rusia y China amplificó la continuación de China rumbo a Rusia en medio de su invasión de Ucrania. Hechos claves. El ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, y el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergey Lavrov, se reunieron el miércoles en Tuxtino, China, marcando el segundo viaje de Lavrov al extranjero desde que Rusia invadió Ucrania, el 24 de febrero. China y Rusia están avanzando hacia la creación de un orden mundial justo y democrático. ¿No suena como un problema de justicia social de la pluma de Francisco? Sí. Dijo Lavrov en un video publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia el miércoles y traducido por la AFP. Una fotografía tuiteada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. Los asuntos mostraron que Lavrov y Wen chocando los codos, incluyendo el hashtag China y Rusia, seguido de un emoji de apretón de manos que enfatiza aún más la colaboración del país. Wang compartió los suspiros de aliento de Lavrov y dijo que salió de la reunión más decidido a impulsar la relación entre China y Rusia, según Reuters. Aquí tienes esta receta para todo el conflicto mundial. La razón de más para traerlos a todos juntos, sí, a esta fraternidad. Sí, tiene que suceder, porque no hay nadie que gane en este tipo de guerra, especialmente si se vuelve nuclear. ¿Es la guerra de Ucrania un nuevo orden mundial? La lucha en Ucrania se intensifica, la guerra está dando forma a cómo las potencias mundiales se enfrentan a futuras amenazas y conflictos. La nueva guerra en Europa ha sido descrita como un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Ha estado más de un mes desde que Rusia invadió Ucrania, causando muerte y destrucción en gran parte del país. La invasión y las disputas políticas que nos rodean están alterando un orden global que ha estado vigente desde el final de la Guerra Fría. ¿No es eso lo que Biden dijo? ¿Que iba a haber un cambio que viene cada tantas generaciones? Y cada vez que alguien dijo que había un nuevo orden mundial después de la Segunda Guerra Mundial, era un teórico de la conspiración. Sí. El conflicto también está definiendo cómo se enfrentarán las democracias futuras, amenazas y conflictos. Pero ¿cuáles serán los cimientos del nuevo orden? ¿Y los valores occidentales seguirán prevaleciendo?
Bueno, Martin, los 10 reyes le darán su poder a la bestia, por lo que la moralidad occidental prevalecerá siempre que sea la moralidad papal. En lugar de que nosotros hablemos así, muchas personas dirán que estamos brotando teorías de conspiración. Dejemos que los poderes fáticos hablen por sí mismos. Aquí hay otro video, canal de YouTube de la Cumbre del Gobierno Mundial. Y por supuesto, el Foro Económico Mundial está muy asociado con este evento en particular. Echemos un vistazo. Muy buenos días. Lo que es el primer día oficial de la Cumbre del Gobierno Mundial, aquí en la exposición de Dubái 2022. Y el título de esta sesión es ¿Estamos listos para el nuevo orden mundial? Y justo cuando el mundo emerge de la pandemia, nos enfrentamos a la invasión rusa en Ucrania, que ciertamente se siente como un momento geopolítico transformador. Se creó el sistema multilateral estadounidense después de la Segunda Guerra Mundial para gestionar las relaciones internacionales, para que el mundo nunca más viera una experiencia del mismo caos y desorden de una guerra mundial. ¿Es algo así como un propósito adecuado? Y si no, ¿cuál es la alternativa? Su Excelencia, ¿está usted listo para el nuevo orden mundial? Bueno, el marco de pensamiento sigue siendo del siglo XIX. Creo que este es uno de los problemas que tenemos en el sistema internacional. Todavía se trata de nacionalismo, todavía se trata de la soberanía estatal, todavía se trata de usar o no usar la fuerza. Y creo que este es uno de los principales problemas. Pienso donde estamos ahora y esto hace que la pregunta de Becky sobre un nuevo mundo más antiguo sea que puede ir en dos direcciones, con la guerra en Ucrania, ahora mismo siendo un elemento decisivo, o la jungla está de regreso, como habla el historiador Bob Karam. Y podemos entrar en una era más oscura, podríamos entrar en una era más moderna debido a los avances de la ciencia, los avances tecnológicos que podrían ser una de las eras modernas más prósperas, prometedoras, progresistas, ilustradas y moderadas que jamás hayamos enfrentado. Y creo que estamos en un momento en que esto se está decidiendo. Y creo que lo importante del tema de Ucrania es que está en un punto de apoyo para todo esto. Esto no se trata China contra Estados Unidos, se trata en lo que sustenta un orden mundial, que es siempre el sistema financiero. Tuve el privilegio de que mi padre fuera asesor de Nixon cuando abandonaron el estándar en el 71, por lo que me criaron con una especie de visión interna de cuán parecida es la estructura financiera a todas las demás. Y lo que estamos viendo en el mundo hoy, creo que estamos al borde de un cambio dramático en el que estamos a punto, y lo diré con valentía. Debemos abandonar el sistema tradicional de dinero y contabilidad e introducir uno nuevo. Y la nueva contabilidad es lo que llamamos blockchain. Eso significa digital, significa tener un registro casi perfecto de cada transacción que ocurre en la economía, lo que nos dará más claridad sobre lo que está pasando. También plantea enormes peligros en términos del equilibrio de poder entre los estados y los ciudadanos. En mi opinión, vamos a necesitar una constitución de los derechos humanos. Sí, vamos a tener derechos digitales, pero también este nuevo dinero será de naturaleza soberana. La mayoría de la gente piensa que el dinero digital es criptográfico y privado, pero por lo que veo, son súper poderosos que introducir esta moneda digital. Los chinos fueron los primeros, Estados Unidos está al borde de avanzar en la misma dirección, los europeos también se han comprometido a eso. Y la gran pregunta es, ¿para qué sirve este nuevo dinero digital y la contabilidad digital? ¿Se adaptará a las necesidades competitivas de los ciudadanos de todos los lugares para que todo ser humano pueda tener la oportunidad de tener una vida mejor? Porque esa es la única medida que puede servir para un nuevo mundo. Nos preguntamos cuál es el nuevo orden mundial. Bueno, y parece que la respuesta depende mucho de cómo manejemos lo que está sucediendo. Ahora, ni siquiera podemos ponernos de acuerdo en una última cosa, porque es tan esencial para esta región el impacto extraordinario en la cadena de suministro de alimentos.
Y creo que no podemos dejar este evento sin hablar sobre la necesidad de prepararnos ahora para evitar una catástrofe, porque la pérdida de los fertilizantes, tanto de Rusia como de Bielorrusia, tiene un enorme aumento en el precio del petróleo que golpea directamente a los agricultores del mundo y ya ha provocado un salto en el precio del trigo, que es el alimento más importante para esta región. Y la última vez que vimos esto fue en el factor importante que contribuyó a la primavera en árabe. Así que ahora es el momento de pensar cómo resolveremos esto. Y esta será parte de la respuesta del nuevo orden mundial. Martin, hubo una serie de factores que se mencionaron allí. El primer orador habló sobre el nacionalismo, la soberanía, sí, que tendría que pasar. El segundo orador sonaba como un Kissinger moderno. Sí, de hecho dijo que ese es su mentor, Martin Kissinger. Y Kissinger fue su mentor. Y por supuesto, Kissinger estaba muy a favor del nuevo orden mundial. Por lo que él básicamente enfatizó el hecho de que es esencial que tengamos este nuevo orden mundial. Y luego la señora habló del sistema financiero, pero que no sería como la criptomoneda actual, no, porque no sería incógnita, sino que sería totalmente transparente y habría ciertos sistemas de control para que tenga un absoluto control de lo que pasa en la economía. Así que aquí hay una pregunta. ¿También tendrías conocimiento absoluto de quién participa en la economía? 100%. ¿Tendrás un total conocimiento de a quién puede excluir de la economía? Así que cuando dijeron que China ya lo había introducido, quizás se refieran al hecho de que China tiene ciertas condiciones asociadas a su accesibilidad económica. Sí, ese es el sistema de crédito social y está vinculado también a la vigilancia y todo esto. Nada está desacoplado. Martín, imagínate cuando mira todos estos factores. Tú puedes ver el paradigma bíblico siendo promulgado ante tus ojos. Está claro. Creo que el cristal se está aclarando más. Ajá. Así que veamos otro, lo cual es muy fascinante. Así que en este video, el canal de YouTube de investigación de Stanberry se refiere a un documento de la Fed, donde hablan sobre la introducción de este tipo de moneda mundial. ¿Sí? Ellos quieren hacer un dólar digital. Sí. Así que esto es exactamente lo que dijo la dama. Ahora estamos poniendo todos los hechos juntos y viendo que esto no es una teoría de conspiración, esto está sucediendo. Si hubiéramos reproducido este video antes, muchos habrían dicho que habría sido teoría de conspiración, pero ahora lo están escuchando de ellos mismos. Como tú puedes ver, ahora está viendo que todo encaja allí. En otras palabras, tú tienes que poner de la boca de ellos mismos, porque cuando tú lo pones y hablas de eso, dicen que no es real y las personas te dirán teoría de conspiración, ¿ok? Yo pienso que hiciste bien en poner todo en secuencia, Martín. La Reserva Federal está preparándose para el panorama de pagos del futuro, incluso mientras continuamos realizando mejoras para satisfacer las necesidades actuales a la luz de la rápida digitalización del sistema financiero. La Reserva Federal ha estado pensando críticamente sobre si existe un papel para una posible moneda digital del Banco Central de Estados Unidos. Así que todos los caminos parecen estar apuntando a la próxima moneda digital. La pregunta es, ¿cómo van a conseguir que las personas se presten a esto? Bueno, es fácil si tú aconsejas a la gente, si el gobierno lo manda a la App Store y que descarguen la billetera digital y le dice a la gente que habrá $10 en la billetera, una vez que lo descargue, todo el mundo saltará a él. De hecho, en Ucrania hemos visto algo como esto. Esto fue el comienzo, el mes pasado, de una billetera electrónica en la que el gobierno aconseja a las personas que pueden descargar esta billetera electrónica y pueden obtener subsidios, pero solo si tú estás vacunado. Entonces, ves, esta e-money electrónica, dinero digital,
solo es si te portas bien. Entonces esto me recuerda al sistema de China, donde el crédito es, bueno, se usa para quitarte parte de tu libertad si no te portas bien. Y esto es lo que puede pasar ahora también en Occidente. ¿La moneda moderna tiene que volverse digital? Bueno, sí, ayuda, porque tienes dinero que es altamente programable para que pueda decirle a la gente, bueno, que tiene que gastar antes de fin de año todo el dinero, porque de lo contrario ya no estará en tu billetera. Puede decirle a la gente en qué deben gastarlo para que no pueda gastar en vacaciones, pero puede gastarlo en energía y alimentos. Y creo que esto es algo que las autoridades les encanta porque tendrán más control sobre su gente. Pueden seguir todos y cada uno de los pagos que dejan rastro con esto. Entonces, junto con la digitalización está el impulso para lograr cero emisiones netas estadounidenses para el 2050. Todo esto está conectado porque, sabrás, ellos sabrán exactamente una vez que tengamos este sistema de pago totalmente digital y todos tengamos esta billetera electrónica, saben exactamente lo que comprarás, sabrán exactamente a dónde vas y calcularán tu huella de CO2. Y cuando hayas comprado muchos boletos de avión, será castigado de alguna manera y todo estará conectado. Entonces te dirán que es necesario luchar contra el cambio climático y habrá un giro, pero se trata de controlarte y se trata de mantenerte en el mundo actual, centrado en el sistema de reserva. Por supuesto, hay mucho en juego aquí. Bueno, esto viene del secretario general Antonio Gutiérrez. Dice que las 5 cosas principales por las que deberíamos luchar en todo el mundo en este momento. Número 1, luchar contra el COVID, transformando el sistema financiero mundial. ¿Qué implica eso? Necesitamos cambiar el sistema monetario internacional. Necesitamos moverlo a las siguientes fases. A esto lo llamamos un reinicio monetario. Se organizó una conferencia en Bretton Woods con las 20 empresas en todos los países del mundo. Y esto me recuerda al FMI, que publicó en su sitio WhatsApp, o parte de su sitio WhatsApp, en el 2020, llamando a nuevo momento en Bretton, pero sin decirnos de qué se trataba todo esto. Y también me recordó un discurso de Janet Yellen, o podría haber sido una entrevista, y dijo la secretaria de Hacienda que debemos estar preparados para construir una nueva economía global desde cero y el nuevo mundo reestructurado. Y luego tuvimos este discurso de Mark Carney y Jackson Hole en julio del 2019 y pidió un sistema monetario global para que reemplace el dólar de acuerdo con el tiempo financiero. Y este discurso todavía está en el sitio del Banco de Inglaterra, en el gobierno de Inglaterra, y ahora se jubiló. Y también dijo Mark Carney que habrá un cambio en este sistema monetario insostenible. Y yo sigo mucho de su discurso porque esta es la vanguardia de este movimiento. Y tuvo otro discurso en el 2020 en el que dijo que el mundo necesita un nuevo sistema financiero sostenible para detener el cambio climático. Martin, no hay mucho que podamos agregar a todo esto, ¿sí? Lo que podemos agregar es que se lo dijimos, porque esto es lo que han estado diciendo durante tiempo. Ok, resumamos. Tenemos un sistema en el que vamos a volvernos digitales. Este sistema está totalmente monitoreado. Existe la posibilidad o la certeza absoluta, si me permite decirlo, si invocamos la Biblia, de un sistema de crédito social que te obligarán a cumplir con ciertas condiciones. El cambio climático será una de ellas. El cambio climático, como hemos dicho en los episodios anteriores, está vinculado a un escenario religioso. También es como el pegamento y está vinculado a la marca de la bestia. Todo está vinculado a estas cosas. Y por lo tanto, tenemos el escenario completo para ver la implementación de la profecía bíblica para el tiempo del fin. El conflicto entre los preceptos de Cristo
y los reyes del mundo, porque ellos harán guerra contra el Cordero y contra su pueblo. Entonces, este es el choque de dos mentalidades. Ahora, una cosa que es muy interesante para mí. Si tú fueras a confrontar el mundo y decirles que vamos a introducir una nueva moneda en la que determinaremos lo que puedes comprar, cuándo puedes comprar, cómo lo puedes comprar e incluso si puedes comprarlo. ¿Habría disturbio en el mundo? ¿Habría problemas en el mundo? ¿Tendrías el caos? Sí. Así que si tú introduces algo así, sería totalmente contraprudente. Y si lo hicieras al revés, Martín, y si tú introdujeras un colapso total de la economía, tal vez, yo hablando hipotéticamente, por ejemplo, una pandemia para colapsar ciertas situaciones económicas, y luego introduce una guerra para colapsar otras infraestructuras de suministro de alimentos. Y luego, hipotéticamente estoy hablando así, introduce un ciberataque que destruya empresas, tal vez destruya bancos, tal vez destruya la vida y los medios de vida de las personas. Y introduce la hambruna y el colapso financiero total. Luego, para superar esta calamidad, tú entras como el héroe e introduces un ingreso básico para toda la humanidad. Así que, como dijo el hombre, tú descargas una billetera electrónica, para eso tendría que restaurar cierto ciberactividad, por supuesto. Luego introduce un monedero electrónico y ahí hay dinero en él, que tú puedes siempre que haya cumplido con ciertas condiciones acceder a él, ¿ok? Por lo que esas condiciones podrían ser condiciones del estado de salud o podrían ser condiciones del estado climático. Podrían estar asociados con la religión, en conflicto de la adoración, ¿sí? Y luego tienes acceso a tu monedero electrónico. Entonces le dicen que para guardar su monedero electrónico nosotros tenemos que determinar qué compran las personas y tampoco nadie te lo puede robar, porque es realmente nuestra actividad filantrópica darle este monedero electrónico. Introduciremos un sistema digital que lo controla totalmente para que puedas sentirte seguro. Entonces habrá introducido el caos y producido la solución. Si lo hubieras hecho al revés, habría sido visto como un enemigo y habría tenido caos sin solución. Sí, ahora es un amigo. Ahora es un amigo. Y luego tú tienes el escenario completo para el cumplimiento de la profecía. Martín, y también me gustaría agregar, no hay nada, creo que nadie pueda hablar de esto al respecto. Sí, va a suceder, está llegando, y esto está profetizado. Para todos los escépticos y a todo lo que algo de los años nos han gritado teoría de conspiración, y para aquellos que piensan que esto no tiene nada que ver con un sistema religioso que la Biblia llama la madre de las rameras, sugiero que esperemos hasta la segunda parte de esta discusión. Cerremos con una oración. Padre Celestial, la mesa ha sido puesta. Los actores están sentados en la mesa. Y si entendemos Apocalipsis, y si entendemos Daniel, entonces debemos asumir que todos los jugadores de los roles, aunque parezcan estar en lados opuestos de la mesa, en realidad se están sentados en la misma mesa. Y se preparan para este gran ataque final contra el Cordero y su pueblo. Ayúdanos a mantenernos firmes. En el nombre de Jesús, amén.
todos aquellos quienes generosamente nos han ayudado con coraje, oración y contribuciones financieras, muchas gracias. Nada de esto fuera posible sin la ayuda y la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria y la honra. Dios te bendiga.